Así es. Cuando nosotros como cristianos queremos realmente evidenciar la autoridad, la veracidad de las Sagradas Escrituras, siempre tendremos que recurrir al ámbito espiritual, a la dimensión espiritual. Y lo que está pasando en el mundo es algo que sucedió hace 2000 años, aunque aumentado en cierto sentido por lo que voy a decir. En el Evangelio de Juan está escrito un versículo que dice, porque ahora es la hora, ahora es el tiempo de las tinieblas, la hora de las tinieblas. O sea, en la crucifixión de Cristo, imaginémonos, Satanás dijo, esta es nuestra oportunidad, y se juntó con todos los principados, los millones de demonios, de ángeles caídos. Imaginémonos este espectáculo alrededor de la cruz, echando porras. Ya matamos al Hijo de Dios. Desgraciadamente, ¿verdad? Dios como volteó este programa satánico a favor de él mismo, ¿verdad? De Jesucristo, con su resurrección a los 3 días, el susto que se llevó Satanás. Entonces ahorita, casi 2000 años después de historia, tenemos nosotros que ya se están agrupando. Por un lado, claramente, como decimos en mi tierra, son lobos de la misma loma. Tanto Black Lives Matter, Hamas, Hezbollah, los Houthis, los talibanes, BlackRock, las compañías masivas de televisión, todos los grupos Antifa, todos los grupos de izquierda, las protestas estudiantiles, todo está completamente ya de un lado, unido como si fueran una sola cabeza, como si alguien o un solo espíritu los estuviera uniendo en contra de la nación de Israel. Cuando vimos que ya Noruega, España, Irlanda hace unos días abogaron porque Israel fuera acusado otra vez de genocidio, cosa que ya la Corte Internacional demostró en la primera demanda de Sudáfrica que no era verdad, que no hay posibilidad de acusar de genocidio, porque para que haya genocidio tenemos que entender la etimología de la misma palabra, que significa, ¿verdad?, atacar con premeditación, alevosía, ventaja o venganza a un grupo étnico, a una nación, cosa que Israel no ha hecho. Entonces, cuando vemos todas estas opiniones volcadas en el mundo, tenemos que descubrir lo que la Biblia dice. En Zacarías capítulo 12, versículo 2 al 3, está claramente explicado que Jerusalén se convertiría en una piedra pesada para todos los pueblos, que sería rodeada por todas las naciones, y entonces vendría el fin. Así que esta conglomeración, esta unificación de organizaciones, sociedades secretas, gobiernos políticos, etcétera, etcétera, no es una coincidencia. Hay detrás de todo esto un movimiento espiritual fortísimo que nos está hablando que estamos acercándonos realmente a la culminación de la historia humana. Así que el hecho de que estas naciones estén proponiendo que haya 2 estados dentro del territorio de Israel es de veras, es algo patético, es risible, es un circo, porque todas las naciones o son muy ignorantes o realmente, como estamos diciendo, el poder detrás de ellas se encuentra maléficamente y malignamente llevadas a una meta de la destrucción de Israel, porque la solución de 2 estados es imposible, y ya lo dijeron los palestinos y lo dijo Israel, por el amor de Dios. Ni los palestinos quieren un estado dentro de Israel, porque quieren todo el territorio de Israel, no quieren Jerusalén, quieren toda la parte de Jerusalén, y los judíos nunca de los nunca van a permitir esto, porque significaría su propia autodestrucción. Así que todos los que están abogando por que haya 2 estados dentro de Israel y que se independice y que le den un lugar en las Naciones Unidas a Palestina como una nación, es absolutamente absurdo, psicopático, patético, ¿verdad? Algo completamente irracional, demostrándonos la enfermedad a la que el mundo ha llegado. Pero, o sea, lo que uno no entiende, ¿verdad? Claro, uno lo ve a la luz de las Escrituras, ¿verdad? Yo creo que ahí los cristianos, pues, tenemos, digamos, ese trasfondo, ¿verdad?, que nosotros partimos a través de la Biblia. En el mundo no, en los países no, ellos no tienen la referencia bíblica, porque no la tienen, ellos tienen la referencia histórica, tal vez, o tienen el deseo de que un pueblo que ha sido oprimido y pobrecitos, ¿verdad? Y hay que darles, digamos, eso es como lo que, el sentimiento que se mueve. Yo creo que muchos, usted habló de muchas organizaciones que se han unido y estados y medios de comunicación, pero es un común denominador, siempre es como, creo yo, contra
contra el capitalismo, contra el poderío, contra la democracia, ¿verdad? Ellos quieren más como, bueno, ojalá, ¿verdad? Como darle a los pobres, por lo menos la excusa, porque cuando llegan arriba, no lo hacen, llegan al poder, ¿verdad? Pero es como la excusa. Entonces, ¿cómo combatir eso? ¿Verdad? Pues nosotros no podemos usar la Biblia para llegar ante las Naciones Unidas. O sea, nos van a avergonzar, nos van a decir no se vale. Eso no, o sea, ¿cómo un cristiano puede tener argumentos, ¿verdad? Profundos, buenos, razonables? Claro, y lo estamos mencionando, ¿verdad? O sea, no necesitan las naciones tener la Biblia, simplemente la historia, el conocimiento natural de la fundación, de cómo Hosseini, desde antes de la Segunda Guerra Mundial, que fue uno de los líderes más grandes, que después se unió con Yasser Arafat, se unió a los nazis para poder ya atacar y destruir a Israel. Ya desde antes de la Segunda Guerra Mundial, ya había una idea, una ideología, había un plan desarrollado maligno para destruir Israel. Y esto lo sabemos desde el principio de la historia, ¿no? Pero estamos recurriendo al siglo XX nada más. Entonces, en estos últimos días, pues hemos dado cuenta del siglo XX, de que cuando se fundó el Movimiento para la Liberación de Palestina, ya está en su artículo 25 el exterminio de la nación de Israel. Entonces, ¿cómo puede una nación tener de vecina a otra que quiere convertirse en una nación cuando te estoy diciendo te voy a matar? Entonces, o sea, está en sus leyes, está en su constitución. Entonces, ¿cómo puede Israel aceptar esto, que tengan las naciones un apoyo a un grupo de terroristas que quieren vivir dentro de su territorio, cuando acaban de demostrar el 7 de octubre del siglo XX la masacre que hicieron con más de 1,200 civiles, que esto es un genocidio realmente en toda la extensión de la palabra, y al mismo tiempo más de 100 rehenes que todavía mantienen, con niños de 8 meses que todavía los mantienen de rehenes. Entonces tiene que haber justicia, ¿verdad? Esta justicia Dios la usa muchas veces a través de movimientos como el que estamos viendo. Israel no se puede quedar callado, el gobierno de Israel no puede cruzarse de brazos, la responsabilidad de todo gobierno es proteger al pueblo, de que no vuelva a hacer y a sufrir y experimentar lo que sufrió en el Holocausto hace 75 años de los nazis y lo que pasó el 7 de octubre. Y a través de esto, pues es lógico que en el momento en que Israel comienza a rodear a Gaza, como están ahorita en Rafa, tiene que haber muerte de civiles, miles de niños, miles de civiles, porque no es una guerra, es el intento de Israel por sobrevivir. Es una nación que tiene más de 2000 años tratando de sobrevivir. ¿Por qué? Porque ha sido atacada de una forma racista, de una forma completamente psicopática. Entonces, es lógico que Israel tenga que entrar en este grupo, ¿verdad?, de terroristas dentro de su territorio, como ahora me acabas de mencionar hace poquito que hubo una explosión en Rafa, donde murieron 42 civiles. Y tenemos que entender algo. Cuando hubo una explosión en el hospital de Gaza, ¿se acuerdan que todos sacaron en las noticias? Israel bombardeó el hospital de Gaza y mató civiles. Y una semana o 2 semanas después se aclaró el asunto. ¿Qué fue lo que realmente sucedió? Que un mismo cohete de los de Hamas se levantó y cayó en el hospital. Entonces ya se explicó que no fueron los soldados los que mataron dentro del hospital a los heridos ni a los civiles. Y ahorita está pasando lo mismo con esto de Rafa. Hace 4 o 5 días es que ahorita bombardearon y se fueron contra los civiles, mataron a 42, inclusive un soldado egipcio, y ayer acaba de explicar ya el Ministerio del Gobierno de Israel qué fue lo que pasó. Que mataron y con un dron a 2 de los comandantes de Hamas, y cerca de los comandantes de Hamas había un amontonamiento de armas incendiarias de Hamas. ¿Por qué es lo que están haciendo? Se esconden detrás de escuelas, se esconden detrás de almacenes donde hay armas para provocar una explosión y convertirse en víctimas ante el mundo. Entonces, mataron a estos 2 comandantes y hubo un incendio, cayó una chispa que explotó y entonces mató a estos civiles. Entonces no fue algo deliberado, tenemos que entender algo, no fue algo intencional de los judíos, son accidentes que suceden y muchas veces provocados por el mismo grupo terrorista de Hamas. Que tristemente estas cosas suceden. Bueno, Israel mató a uno de sus propios soldados. Unos israelitas mataron a otros israelitas del mismo ejército creyendo que eran... Eso fue lo que fue la narrativa que se
que se usó durante hace 3 o 4 días. Sí, sí. Pero ya te dieron cuenta que no fue así. Sí, sí. Bueno, Increíble. un poquito más cerca antes de empezar, que quiero empezar con este tema que está muy bueno, pero un país que usted ama muchísimo, al cual ha entregado su vida ministerial, México, va a entrar a elecciones el próximo domingo, entiendo. Ahora, no, digamos, nada más, no se está pasando lo mismo en México que está pasando en la mayoría de los países democráticos. Veo como que los países están partidos en la mitad. Exactamente a la mitad, como que la mitad es de un bando, la otra mitad es de otro. Lo vemos en Estados Unidos, lo vi allá en Costa Rica, lo estamos viendo en tantos lugares. ¿Está pasando lo mismo en México? ¿Cómo la ve? Exactamente lo mismo. Vuelvo a repetir, ¿verdad? No es coincidencia que todos los gobiernos de izquierda, todos a favor de la Agenda 2030, todos a favor del gobierno mundial, todos los grupos políticos, paramilitares, como Antifa, Black Lives Matter, todos los grupos que se están levantando. Ayer en México lanzaron bombas incendiarias, Molotov, en contra de la Embajada de Israel. No es coincidencia que todos estos grupos, asociaciones, etcétera, etcétera, que tengan y persigan el mismo fin. ¿Qué cosa es el fin? Un gobierno mundial. O sea, usando la izquierda, el totalitarismo, abolir las democracias, porque esto lo impediría, abolir completamente la libertad de expresión, abolir los códigos de conducta bíblicos. Tenemos que poner todo esto en una olla para darnos cuenta que es una olla express que está a punto de explotar. Así que esto está a punto de explotar. ¿Y por qué es coincidencial que todo esto se esté reuniendo persiguiendo el mismo fin? Porque es el fin que la Biblia nos explica, en el que acabará la humanidad. Con un gobierno mundial, con un gobierno económico mundial, con un líder mundial, con 10 naciones uniéndose y gobernando a todas las demás naciones, robándole la soberanía nacional. Todo está completamente adelantado, escrito, porque la Biblia es la historia escrita por adelantada. Ok, entonces, no sé por dónde quiere comenzar, doctor, con este tema. O Roger, Tal vez recordar nada más que al +1 469 781 1000, porque el doctor Alducin, después de este preámbulo que hemos hecho, hablando de todo esto que está pasando con Israel, tiene el tema para el día de hoy que nos ocupa acerca de la autodestrucción humana. Y hay un documento que él ha compartido con nosotros en el WhatsApp de enlace, +1 469 781 1000 en descargas. El primerito que aparece ahí es la autodestrucción, Pastor Alducin. Entonces hay como elementos, si usted habla de una profecía en Daniel que se ve a partir del siglo XX, ¿verdad? El cumplimiento. Ahora que estábamos hablando un poquito de esto, entonces tal vez entrar en materia, Pastor Alducin, los elementos, los aspectos que se van conjugando para este tema, ¿verdad? En cuanto a la profecía de Daniel y lo de la autodestrucción humana. ¿Cuál es ese aspecto que usted le da énfasis, que lo vemos en el siglo XX resurgir? Claro. Vamos a verlo a través de esta entrevista. En esta mañana, si Dios nos lo permite, le pedimos a Dios sabiduría en este momento para poder desarrollar este tema tan importante, tan vital para comprender. Como lo dijo Daniel hace 2600 años, en el capítulo 12, versículo 4, Daniel, estas profecías que han comenzado a ser explicadas en todo el libro de Daniel, le dijo el ángel, séllalas. Nadie las va a entender hasta el tiempo del fin. Va a aumentarse el conocimiento, pero los entendidos van a comprender lo que está pasando. Desgraciadamente, como en los tiempos de Noé, no entendieron la voluntad de Dios. En estos tiempos sucederá lo mismo. No hay gente con mucho entendimiento actualmente, y estoy hablando inclusive de muchos líderes y de muchos cristianos que ni siquiera han entendido ni la historia de Israel, ni tampoco la comprensión de las Escrituras para poder llegar a una conclusión y a una determinación, una definición correcta de lo que está pasando. Entonces, esto es un tipo de autodestrucción de la naturaleza humana. La Biblia nos muestra que por naturaleza somos autodestructivos. Tenemos casi 6,000 años de historia con 25 años de paz. 25 años de paz en 6,000 años de historia, de acuerdo al Instituto para la Investigación de la Paz en Suecia, en Estocolmo, en Suecia. Entonces, esto nos muestra que el ser humano tiene tiene una fuerza interna que lo explica el apóstol Pablo en Romanos 7, que es el pecado. Es un poder inherente dentro de nosotros que nos lleva a hacer cosas que no queremos hacer. Y cuando hacemos estas cosas, reconocemos que no queríamos hacer estas cosas, pero el pecado muchas veces nos gana a hacer cosas en contra de la razón y en contra de la voluntad.
Entonces, esto se manifiesta de una forma clarísima a través de toda la historia. Guerras, rumores de guerras, Jesucristo lo dijo, va a haber guerras, no van a parar las guerras. Mateo 24. Y estamos en este tiempo, en guerras, rumores de guerras, 2 guerras mundiales en el siglo XX. Entonces, esto va a avanzar más y más y más hasta la total devastación de la raza humana, que si Jesucristo no regresara al mundo, como lo prometió en Juan 14 a los discípulos, vendré a vosotros, os tomaré a mí mismo, está hablando del arrebatamiento de la iglesia, os tomaré, paralambano es la palabra griega, los tomaré, los arrebataré a mí mismo, para que me los lleve conmigo al cielo, para que donde yo estoy, ustedes estén. Entonces, si Él no regresara en su segunda venida, después del arrebatamiento y los 7 años de tribulación, nos autodestruiríamos. La raza humana se autoextinguiría. Como lo dijo Alberto Einstein después de la fisión nuclear con la bomba atómica. Si el ser humano vuelve a pelear la Tercera Guerra Mundial, la va a pelear con los palos y con las escobas, porque vamos a llegar a una destrucción total en la que ya no tendríamos nada con qué golpearnos. Cuando existieron 2 seres humanos, Caín y Abel, sin armas ni nada, Caín mató a Abel ya desde el principio con la quijada de un burro o con el instrumento que él usó, cualquiera que haya sido. Nos damos cuenta que no necesitamos tampoco una bomba atómica, porque el ser humano es autodestructivo por naturaleza. A eso vino Jesucristo, a librarnos de nosotros mismos. Usted menciona aquí la profecía, bueno, el versículo de Daniel 12:4 con respecto a que el conocimiento va a aumentar. Así es, tenemos nosotros, por ejemplo, que en el siglo XX se llegó a un aumento del conocimiento tal como lo acabamos de leer en Daniel 12:4, donde fue el siglo donde brincamos del burro y del caballo al motor de gasolina, a la aviación, vehículos, aviones, cohetes, naves espaciales, satélites de comunicación, teléfonos celulares, internet, chips, rayos láser, hologramas, iPads, computadoras, etcétera, etcétera, etcétera. Nunca en toda la historia habíamos alcanzado un nivel de tecnología tan elevado como en 50 años aproximadamente del siglo pasado. Nunca en la historia tampoco habíamos alcanzado no solamente los niveles tecnológicos, sino científicos que alcanzamos en el siglo XX. La penicilina, la fisión nuclear, el descubrimiento del ADN, el proyecto del genoma humano, etcétera, etcétera, que se consideró el proyecto del genoma humano el proyecto más grande científico certificado en la historia, en la Casa Blanca, por el presidente Bill Clinton, con Rafael Collins, que fue el presidente de este proyecto Genoma Humano. Y esto aclaró cuando se descubrió lo del ADN, por qué José y María no habían tenido relaciones sexuales. Porque ahora ya con el conocimiento del ADN, sabemos que el hombre tiene el cromosoma Y, que la mujer no lo tiene, y que este cromosoma Y, que se transmite por la sangre, porque el pecado se transmite por la sangre, como dice Romanos capítulo 5, versículo 12, el pecado entró a un hombre, por un hombre, y el pecado fue transmitido a toda la raza humana. ¿De qué forma fue transmitido? Ahora lo sabemos, pues genéticamente a través de la sangre, porque Dios no pone el pecado en un niño que acaba de nacer. Dios no es el autor del pecado. Entonces la sangre la transmite y el hombre trae la semilla de ese pecado que lo siembra en la mujer, aunque la mujer también desde luego nació con pecado, pero el hombre es el transmisor del pecado. Y el cromosoma Y no podía ser puesto, colocado o fertilizar el óvulo de María. Entonces ya se explicó, ¿verdad?, que el Hijo del Hombre, Jesucristo, tenía que nacer sin pecado. No podía el esperma de José entrar y fertilizar el óvulo de María, porque entonces Cristo hubiera nacido con pecado. Y así tenemos todas estas consecuencias que vamos a ver más adelante de lo que es la autodestrucción del ser humano, precisamente por el pecado con el cual nacimos, porque vivimos en un mundo caído, en un mundo controlado por Satanás, en un mundo que va a acabar, vuelvo a insistir y a repetir, en su propia autodestrucción si Jesucristo no regresara. Dentro de estas consecuencias, Pastor Alducin, menciona usted a 4 personajes, ¿verdad?, que nombres han plagado la historia de la humanidad, y tal vez pudiéramos entrar, hablar un poquito de ellos, ¿verdad? Porque son parte de las consecuencias y cómo proliferó luego todos los argumentos que ellos esbozaron y que empezaron a correr por justamente lo que es la ampliación del conocimiento, Pastor Alducin. Así es, tenemos, como dice el apóstol Pedro en su primera carta, no me cansaré de repetirles lo que ustedes ya saben.
Tenemos que estar continuamente repitiendo esto. Nada de lo que está pasando, ni la Primera Guerra Mundial, ni la Segunda Guerra Mundial, ni el regreso de Israel, ni la tecnología, ni lo que está pasando en el siglo XXI son accidentes. Nada es coincidencial. Todo está preparado y tiene que haber siempre una causa para un efecto. Es una ley física. Entonces, tiene que haber algo detrás del siglo XX, toda esta explosión que hemos visto, para que podamos comprender por qué la humanidad reacciona como reacciona y ha llegado al punto donde hemos llegado. Fueron 4 hombres, principalmente los que sembraron en el siglo XX las semillas más destructivas en las mentes de los seres humanos. Recordemos que las ideas producen, ¿verdad?, acciones, y pueden ser acciones del bien o del mal. Así que tengamos cuidado con las ideas, con las ideologías, las filosofías, los pensamientos que oímos en la televisión, que oímos en los diferentes puntos políticos, económicos, sociales y religiosos, porque esas ideas pueden traer la semilla de Satanás. Estos 4 hombres fueron, en primer lugar, Carlos Darwin. Bueno, vamos primero a comenzar con Carlos Marx, porque fue casi 50 años antes que Darwin. Carlos Marx, en 1850-55 aproximadamente, fundó una ideología, desarrolló una ideología llamada la dialéctica materialista junto con Engels. Y estos 2 hombres escribieron el libro, ¿verdad?, acerca del comunismo, acerca de la revolución que sucedería con la lucha de clases, etcétera, etcétera, que culminó en la práctica casi 80 años después de ellos con Nikolai Lenin en 1923 con la revolución bolchevique que dio lugar por primera vez en la historia en el siglo pasado. Veamos que todo esto fue en el siglo pasado. No es coincidencia de estar donde estamos. Dio desarrollo a la famosa ideología del comunismo que casi durante 60, 70 años duró hasta 1991 y que ha vuelto a resucitar en el siglo XXI. Después tenemos en segundo lugar a un hombre llamado Freud, Sigmund Freud, que a principios del siglo XX, a finales del siglo XIX, postuló que el problema humano era la mente, que cualquier problema tendríamos que asociarlo o tenía que ser derivado de la sexualidad infantil, el famoso complejo de Edipo, y que a través del psicoanálisis podría la gente ser arreglada, cosa que a través del siglo XX se ha destruido completamente, porque vino después la psiquiatría, que recomienda las medicinas y las pastillas tranquilizantes, y ahora vemos que la famosa psicología, invento de los seres humanos para tratar de atribuir el problema a la mente humana. No hay manera de controlar a un esquizofrénico, un paranoico, a un psicópata con ninguna cosa más que con pastillas tranquilizantes. Entonces, si vamos a un hospital psiquiátrico en cualquier lugar donde tú me lo quieras mencionar, del mundo entero, manejan a los enfermos que no son enfermos, sino que son enfermos, pero del pecado, porque son personas que han rechazado en su pasado a Dios y las leyes de Dios, y eso afecta a la mente tarde o temprano. ¿Qué hacen? Manejarlos con Equanil, con Prozac, con Valium, con pastillas tranquilizantes. El ser humano es incapaz de curar a otro ser humano mentalmente. Por eso fue un fracaso, tanto la psicología como la psiquiatría. En tercer lugar tenemos a Darwin. Carlos Darwin postula en las islas de los Galápagos, ahí cerca del Ecuador, la teoría de que a lo mejor habría una sucesión de transmisión genética, etcétera, etcétera, pero desgraciadamente en su libro El origen de las especies, Carlos Darwin no menciona absolutamente, nunca llega a decir cuál es el origen de las especies y nunca postula nada más que con este idioma. A lo mejor, chance y, puede ser, no estoy seguro. Por favor, esto no es un idioma científico. Entonces, se abrazó la teoría de la evolución, desgraciadamente. Veamos cuánto engaño de la mente humana como una verdad, como algo aceptable, sin que hasta este momento del siglo XX haya sido demostrada ni científica, ni biológica, ni físicamente. Genéticamente, al descubrir el ADN, se demuestra que es imposible que los aminoácidos, que son los ladrillos de la vida, puedan realmente producir una evolución. Los aminoácidos impiden, y los biólogos que nos están escuchando ahorita, los genetistas, lo tienen que asegurar. Los aminoácidos impiden e impedirán la evolución. Nunca se ha encontrado la mutación de una especie a otra especie.
el esperma del chango produce changos, el del rinoceronte, rinocerontes, el del perro, caninos, el del gato, felinos, etcétera, etcétera. Nunca jamás se ha mostrado una mutación de una especie a otra especie. Entonces, la biología demuestra que es una incongruencia. La segunda ley de la termodinámica, que nos habla claramente de que nada está evolucionando, todo está deteriorándose, es la ley de la descomposición, de la oxidación, del término de la materia. Finalmente, el Sol está perdiendo millones de toneladas masa. Entonces, la física, la biología, la genética echaron para abajo, derribaron la teoría de la evolución. Increíble que el ser humano lo haya creído. Y finalmente tenemos a Friedrich Nietzsche, el filósofo alemán, un hombre sumamente inteligente, escribió muchos libros, así hablaba Zaratustra, el Anticristo, donde él se hizo famoso por su cita de Dios está muerto. Entonces, estos 4 hombres sembraron en primer lugar Darwin, atribuyendo el origen a los animales. 2, Freud a la psique humana. 3, Marx, el problema es la lucha de clases y son los gobiernos. Acabemos con la democracia, etcétera, etcétera. Establezcamos gobiernos dictatoriales, totalitarios, para poder controlar a la gente. Y Nietzsche negando la existencia de Dios. Estas semillas sembraron completamente la confusión, por lo que el siglo XX acabó en lo que acabó. Se dice, estas ideas dieron lugar al ateísmo, al materialismo, al humanismo, al comunismo, al nazismo, al fascismo. Como consecuencia, más de 100 millones de personas muertas, dictadores, gobiernos que absorbieron estas ideas, y ahí los menciona, Lenin, Stalin, todo esto. Así es. Más de 100 millones de personas murieron en el siglo XX, ¿verdad? Por dictadores, gobernantes que absorbieron ideas de Lenin, de Stalin, de Hitler, del Mussolini, el fascismo de Mussolini, de Mao, de Castro, Bertrand Russell, Jean-Paul Sartre, el padre del existencialismo francés en los 60, 70, que convirtió al mundo en un ateísmo tremendo, Christopher Hitchens, Carlos Sagan, el gran filósofo y astrónomo ateo, Richard Dawkins, que parece que todavía vive. Todos estos hombres, ¿de dónde sacaron estas ideas? No fue del aire, alguien las sembró en sus mentes. Y esto es lo que dice 1 Timoteo 4:1. En los últimos tiempos vendrán demonios que hablarán y personas que oirán a espíritus que sembrarán dentro de sus mentes doctrinas demoníacas. Y tenemos que entender que los demonios hablan al ser humano, no oímos audiblemente sus voces, pero ellos tienen la forma de penetrar en nuestras mentes para sembrarnos ideas que nosotros las aceptemos. Por eso la Biblia nos manda echar para abajo todo argumento y toda fortaleza que se levanta contra el conocimiento de Dios, derribando todo argumento y llevándolo cautivo a Jesucristo. Entonces es una lucha que tenemos mental, donde el campo de batalla es la mente. Por favor, entendamos esto como cristianos. Y en el mismo siglo XX usted habla de que, en este documento lo comparte también, de que es el inicio, como comienzan muchas de las profecías a cumplirse también. Claro, ahora, si hay un plan determinado desde antes y una preparación, para todo lo que está ocurriendo con anticipación y con anterioridad y profetizado en la Biblia, tenemos que entender por qué Dios lo permite. Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial planteó el desarrollo para que acabara el Imperio Otomano. Si la Primera Guerra Mundial no sucede, el Imperio Otomano turco estaría gobernando el mundo. Pierde el Imperio Otomano, los ingleses entran ahora a controlar el Medio Oriente. ¿Por qué? Porque si en 1948, 20, 30, 40 años después, iba Israel a regresar a su tierra, tenía que haber el terreno preparado de antemano. Y el Imperio Otomano turco tenía control del Medio Oriente, tenía que desaparecer, desaparecieron. La Segunda Guerra Mundial preparó para que los judíos regresaran a su tierra. La Primera Guerra Mundial preparó para despejar la tierra, y la Segunda Guerra Mundial para que llegaran a su tierra. Después del 48, Israel se establece como nación independiente y soberana, y el mismo 48, cuando las Naciones Unidas, por el decreto de Inglaterra y de Europa, hacen que Israel regrese después de casi 2000 años de exilio, los árabes y los palestinos son los primeros en oponerse. Y desde entonces, desde el 48 hasta nuestros días, los árabes y los palestinos, no en la mayoría todos los árabes, porque Egipto y Jordania hicieron un pacto de paz con Israel en el siglo XX, pero habló en su mayoría, casi más de 22 millones,
no han aceptado principalmente a los palestinos de ninguna manera, ni aceptarán tampoco la existencia del Estado de Israel. Entonces, donde hay odio, no hay razón. Donde hay odio, nuestras facultades cognitivas no pueden desarrollarse de una forma normal. Donde hay odio, está completamente el enemigo. Así que esto lo vemos también, ¿verdad? Porque pues renace Israel, y si Israel no hubiera regresado en el 48, ¿a quién iba a perseguir el anticristo? Si Israel no hubiera regresado, ¿cómo podría haber la reconstrucción de un tercer templo? Si Israel no hubiera regresado, ¿a quiénes iban a invadir Turquía, Irán y las naciones del norte de África de Ezequiel capítulo 38 contra Israel? No podían invadir a una nación que no existe, ni tampoco podían sellarse 144,000 judíos en el Apocalipsis. Entonces todo tiene una razón de ser. Y Dios ha permitido estas cosas para darnos entendimiento, que es lo que Daniel está orando hace 2600 años, por el amor de Dios, que Dios nos dé, y Pablo lo repitió en el libro de Efesios, en la carta a los Efesios. Le pido a Dios que les dé un espíritu de sabiduría, de inteligencia, por el amor de Dios, para que entiendan la la anchura del amor de Cristo y la esperanza a la que hemos sido llamados. Mencionaste también aquí, Pastor Alducin, en este documento, que vale la pena recordar que ahí al pie de la pantalla está el +1 469 781 1000, y en ese contacto usted puede acceder y tener ahí en descargas el primer ítem que aparece ahí en descargas, es la autodestrucción. Es el documento que el Pastor Alducin está compartiendo con nosotros el día de hoy. Menciona aquí usted muy interesante también el surgimiento de una nación como la de los Estados Unidos, ¿verdad? El poderío militar y económico que viene y que se cumple en el siglo XX, hablando de todos esos elementos que también en el siglo pasado vienen a empujar todo lo que estamos viendo hoy día, Pastor Alducin. Claro, veamos también, por ejemplo, lo que acabas de mencionar, Roger, 5 eventos, si los que quieran tomar nota, apúntenlos, que Dios permitió por una razón que ahora lo podemos entender, que sucedieron en el siglo pasado. En primer lugar, el surgimiento de Estados Unidos. 1945, después de la guerra, surge Estados Unidos como la primera potencia democrática, capitalista, con el poder económico, político y militar del mundo entero, y con el dólar como la moneda que iba a manejar completamente la compra del petróleo. ¿Por qué permitió Dios que Estados Unidos se convirtiera en el siglo pasado en la primera potencia? Simplemente para permitir que protegiera a Israel, porque es la única nación, Estados Unidos es la única nación en el siglo pasado que ha protegido a Israel y que está perdiendo ya y está debilitando en esta protección a Israel. Entonces Dios tenía que proteger a su pueblo y levanta una nación para que los protegiera. Número 2, el surgimiento de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Para qué preparó Dios y permitió esto? Para preparar el futuro gobierno mundial. Las naciones tendrían que unirse finalmente y comprender que la explosión nuclear y ya no se puede seguir peleando, y que es un fracaso las Naciones Unidas. Va a formarse algo parecido a las Naciones Unidas para el próximo gobierno mundial. Número 3, el surgimiento de la Unión Europea. 1957, en el Tratado de Roma, comienza a unirse las naciones para considerar que Europa tiene que volver otra vez a recobrar su soberanía y su independencia y poder otra vez levantarse como un poder mundial. ¿Para qué lo permitió Dios? Para pavimentar el camino del próximo imperio mundial que va a surgir de Europa y del Medio Oriente, de acuerdo a la profecía de Daniel capítulo 2, capítulo 7, capítulo 9, capítulo 10, 11 y 12. Y el Apocalipsis capítulo 16, 17 y 18. Vemos que detrás de las naciones del Imperio Romano van a surgir 10 naciones, o sea, de Europa, el norte de África y el Medio Oriente, que van a formar el gobierno del anticristo. Tenía que reunirse el Imperio Romano en el siglo XX. La caída del comunismo, ¿por qué cayó? En 1991, para que Dios demostrara la falsedad de los gobiernos y de ideologías humanas, para demostrar que un gobierno ateo, un gobierno totalitario, un gobierno que está completamente de una forma dictatorial oprimiendo a un pueblo, no tiene la bendición de Dios. Y desgraciadamente el resurgimiento del socialismo y del comunismo, aún en Estados Unidos, está demostrando por qué las naciones se encuentran como se encuentran. Y finalmente se descubre el ADN. ¿Para qué? Para derribar la teoría de la evolución. Cuando vemos ya detrás de cada evento histórico y lo analizamos a la luz de la Biblia, le decimos a Dios: Señor, cuán innumerables son tus obras, cuán grandes tus pensamientos, todo lo que has hecho tiene una razón de ser. Permítenos, Señor, y danos ese entendimiento
que necesitamos para poder seguir caminando con Jesucristo. Ok, usted menciona que ya se escuchan, nos dice aquí, los tambores, se pueden percibir de las guerras finales y los cascos de los jinetes del Apocalipsis en el cielo. Para cumplir las profecías finales se tenía que cumplir, y usted menciona aquí un número sin número de puntos interesantes. Claro, ¿verdad? Y así llegamos al siglo XXI, finalmente. En este siglo donde ya podemos confirmar y percibir los tambores de guerra que mencionó Jonás, los cascos del Apocalipsis ya se oyen en el cielo, todos estamos bajo un sentimiento de que algo va a suceder, de que la humanidad ha llegado a su fin, lo sentimos en el espíritu. Y además, para cumplirse las profecías que se necesitan cumplir. En primer lugar, Estados Unidos no aparece en la Biblia. Entonces, es lógico que si Estados Unidos no aparece en las profecías finales, tenía este imperio, ¿verdad? Que nunca fue imperio, porque un imperio es una nación que se levanta y derriba otra nación y establece sus gobiernos en esa nación, cosa que jamás Estados Unidos lo hizo en estos últimos 75 años aproximadamente de su existencia. Siempre entraba una nación, las dejaba, pero nunca ni en Irak dejó un gobierno, ni soldados tampoco para que cuidaran temporalmente, pero no se le puede calificar dentro de la etimología de las palabras como un gobierno imperialista. Bueno, dejemos eso a un lado. El despertar de Rusia en el 2001, se levanta Putin al mando. Rusia ha comenzado su proyecto de reunificar otra vez la antigua Unión Soviética. Porque en Ezequiel 38 dice la Biblia que la tierra de Magog, donde es el territorio donde todas las naciones van a unirse en contra de Israel en la Tercera Guerra Mundial, ahí están estas naciones que perdió en el comunismo en 1991 la Unión Soviética, que fueron Kirguistán, Kazajistán, Kurkistán, Azerbaiyán, etcétera, etcétera, y que Putin las quiere reunir. Si no se levanta Rusia, no podían estas naciones cumplir la profecía de Ezequiel 38. Después tenemos la unión actualmente, y ya estamos más cerquita, hace 3 años, de Rusia, Irán, Siria y Turquía para esta invasión final. Ante nuestros ojos, Rusia, Irán, Siria y Turquía se han unido. Esta unión, esta alianza, nunca había pasado en la historia. ¿Por qué? Porque están unidas con el mismo pensamiento de destruir a la nación de Israel. Tenemos en cuarto lugar el surgimiento del Islam invadiendo Europa con millones de refugiados. Ahorita solamente escuchemos esto, en Inglaterra hay 10 naciones en Inglaterra gobernadas por musulmanes, o sea, los alcaldes, o como le decimos en México, los presidentes municipales, los gobernantes, son musulmanes. Millones en Francia, millones en Alemania, etcétera, etcétera, porque la Biblia profetizó hace más de 2600 años que el gobierno del anticristo iba a ser básicamente un gobierno islámico basado en naciones islámicas, tanto del de África como ahorita Sudán, que se acaba de unir con Irán, y del Medio Oriente. Y finalmente, ¿verdad?, pues las amenazas nucleares de Corea del Norte, el surgimiento de China, Apocalipsis 16, que forma parte de los reyes del Oriente, y para acabarla con la cereza del pastel, la redefinición de lo que es el matrimonio, lo que es la familia, la pedofilia que va a autorizar tener relaciones sexuales con los niños. Isaías 24, viene la maldición sobre el mundo porque derribaron, hicieron a un lado el pacto sempiterno, hicieron a un lado las leyes de Dios, y ahora el ser humano, estamos en el año 2024, se han creído dioses. El Foro Económico Mundial lo acaba de declarar, ya renunció Klaus Schwab, no sé quién va a entrar, que somos dioses, que vamos a fabricar una super raza. En esto hemos acabado, con la cereza en el pastel. Queríamos más explicaciones, queríamos más entendimiento de lo que está pasando. Por favor, pedíamos al Espíritu Santo que nos abra el cerebro y que podamos en la Biblia descubrir los tesoros que Dios tiene guardados para aquellos que tienen su nombre y que le siguen fielmente hasta el final. Incluye usted la naturaleza también al cierre del documento, como algo que se va a volver contra la humanidad misma. La naturaleza, sí, o sea, ¿por qué tantos tsunamis? ¿Por qué tantas tormentas? ¿Por qué tantos terremotos? La naturaleza ya se volvió enemiga del ser humano, porque desde el principio del Edén, Dios unió la naturaleza con el pecado. El momento en que el pecado entró, recordemos, cuando el pecado entró, las flores no tenían espinas, los animales no tenían ferocidad, no había veneno en los animales ni en los reptiles. Entra el pecado y la genética de toda la naturaleza y toda la ecología cambia.
¿Por qué? Porque estaba asociada a la obediencia del ser humano. Bueno, empiezan a llegar las preguntas aquí. Jorge y Claudia Cambranes dice, vía YouTube, dice, ¿qué relación hay entre los ángeles caídos y el desarrollo tecnológico en el tiempo del fin? Bueno, en la Biblia, en Daniel 10 principalmente, nos habla claramente, y no es coincidencia, que en Daniel 10 se resalte el imperio persa o el principado satánico de Persia. Sabemos que Persia en el Antiguo Testamento aparece con ese nombre, pero en 1935 se le cambió el nombre a la República de Irán, en el 79 a la República Islámica de Irán. Entonces es interesante que Irán cobre el nombre que actualmente tiene, porque el principado de Irán, de acuerdo a las profecías de Daniel, fue el más terrible, ya que fue el que trató de impedir que el ángel bajara a entregarle el mensaje de toda la revelación de Dios del futuro al profeta Daniel. Y encontramos ahorita que no es coincidencia. Irán es la nación actualmente en el mundo número 1 en el financiamiento y en el sostenimiento de todos los grupos terroristas que hay en el mundo. Hamas, Hezbollah, los Houthis, los Talibán, ISIS, Al-Qaeda, todos los grupos terroristas son financiados por Irán. En segundo lugar, por Qatar, que es otra nación del Golfo, en la península arábica de los árabes. Así que no es coincidencia que Irán esté ahorita ya casi a punto, acaban de comunicar que está a punto de terminar la bomba nuclear para poder derribarla sobre Israel. Así que esto no va a mejorar, esto va a empeorar. Angélica Roque pregunta también, Pastor Alducin, ¿cómo explican que el día del rapto no será aún si el tiempo de la higuera se termina en el año 2028? ¿Hay algo de esto, Pastor Alducin? Bueno, acordémonos que la profecía de Mateo 24, de la higuera, versículo 32 a 36, es una señal acerca de la resurrección nacional, no espiritual, porque se profetiza en el Antiguo Testamento 2 regresos de Israel. Uno que regresaría del exilio, como está en Ezequiel 38 y en Deuteronomio, en cantidad de profetas, y que recobrarían su independencia y su soberanía nacional. Y Jesucristo nos dijo que verían las hojas nacer, pero no el fruto. Entonces, ya hemos visto el renacimiento nacional de Israel, pero esto no está hablando del tiempo del rapto. Está hablando simplemente que cuando Israel renaciera, podríamos saber que comenzaría la cuenta regresiva de Dios, y podríamos también conocer que sería una de las señales, o tal vez la señal más importante, de que realmente nos encontramos en los últimos tiempos. En el rapto no puede haber ninguna señal, nadie sabe el día ni la hora, porque es inminente. La segunda venida de Cristo vendrá con fenómenos cósmicos, la luna se convertirá en sangre, tinieblas cubrirán el mundo entero, eclipses globales, pero el rapto puede ser ahorita acabando esta conferencia, mañana, pasado, no lo sabemos. María del Carmen Domínguez Osorio pregunta, ¿estamos en el principio de dolores? Sí, efectivamente. Cuando Jesucristo en Mateo 24 escribió, y oiréis de guerras y rumores de guerras, se levantará nación contra nación, y entonces vendrá el fin. Nunca en la historia, más que hasta el siglo XX, por eso la importancia que hemos visto en esta entrevista del siglo XX, los acontecimientos del siglo XX cobran relevancia a la luz de las profecías de los últimos tiempos. Entonces, hasta el siglo XX hay 2 guerras mundiales, nación contra nación. Siempre ha habido guerras, revoluciones, etcétera, etcétera. Revolución francesa, la revolución mexicana, pero nunca nación contra nación. Entonces, ahí comenzamos a ver que aumentan las guerras, cumpliendo la profecía de Jesucristo, pestes y hambres. Siempre ha habido pestes, hambres, terremotos, pero nunca con la convergencia en la que todas estas señales se unieron en el siglo XX. Por ejemplo, terremotos desde 1976, de acuerdo al Departamento Sísmico en Boulder, Colorado, de los temblores, de los terremotos, a partir de 1976, los temblores han aumentado casi un 60-70% en los últimos 4 o 5 siglos. Entonces, no cabe duda que estamos entrando al tiempo de dolores, y agreguémosle también la apostasía de la iglesia que se está viviendo actualmente. Josie Val pregunta, Pastor Alducin, ¿puede un cristiano, ahora que usted habla de ideologías, ¿puede un cristiano apoyar partidos de izquierda, socialistas o comunistas? ¿Cómo lo vería usted, Pastor? Jesús dijo, el que no recoge conmigo, desparrama. El que no es conmigo, es contra mí. Nunca podemos tomar y decir, yo soy neutral. No soy ni de izquierda ni de derecha.
Tenemos que llegar al punto de nuestra vida en la que tenemos que definir a qué amo queremos seguir, en qué camino queremos seguir. Todos estos partidos, todas estas filosofías son contradictorias. Todo lo que es la izquierda es antifamilia, antimatrimonio, a favor del aborto, a favor de la ideología de género, a favor del movimiento LGTB, a favor del totalitarismo, a favor de las dictaduras, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo puede un cristiano participar con algo que contradice las mismas escrituras? Cuando la familia es el fundamento más importante, el bastión de toda sociedad, que está siendo atacado precisamente. De esto voy a hablar en el desayuno que tenemos ahora en octubre, en la Riviera Maya, la primera semana de octubre tenemos un desayuno donde tenemos matrimonios de todo el mundo, y el tema que voy a abordar es ese: la guerra contra la familia, contra el esposo, contra el esposo y contra los niños y contra los jóvenes. Está devastadoramente destruyendo las ideas cristianas con las cuales el cristianismo fue sostenido por los últimos 2000 años. Dice aquí Kelvin de Nicaragua: ¿qué pasará con la nación de Israel cuando Cristo venga a levantar a su pueblo? Bueno, todos los judíos sobrevivientes van a ser judíos que sobrevivieron. Cuando venga Jesucristo no va a haber ninguna persona que no haya aceptado a Cristo, porque todos serán destruidos en la Tercera Guerra Mundial y por la intervención de Jesucristo. Todos los que pasen al milenio van a ser personas que recibieron a Cristo, que van a tener hijos durante el milenio, que van a tener que convertirse durante el milenio, etcétera, etcétera, y vendrá Cristo a establecer, bajando con nosotros y permitiendo que Israel entre al milenio también, para formar el reino o el gobierno davídico, el gobierno mesiánico que Dios prometió a Abraham, Isaac, Jacob y a todos los profetas, a David, a Salomón, a Cristo, a los apóstoles, a los discípulos, los apóstoles y a la iglesia. Romanos 9, 10 y 11, que Dios no ha acabado con Israel por el amor de Dios, ni tampoco la iglesia va a establecer el reino de Dios. Lo va a establecer Jesucristo cuando Él regrese, como dice Apocalipsis 19, después de las bodas del Cordero. La iglesia verá la Tercera Guerra Mundial, o para cuando venga la guerra, dice, ya veremos el rapto, seremos raptados, pregunta Nacarina, dice desde Castillo, desde Venezuela. No, el rapto tiene que suceder 7 años antes, porque es la profecía de la semana 70 de Daniel 9, 24 al 27. Entonces el rapto sucede 7 años antes, puede suceder también 8 años antes o 9 años antes, porque la tribulación comienza cuando el anticristo se siente en una mesa con los judíos y les garantice. Ya vimos en una entrevista pasada que el anticristo va a ser el Mahdi o el califa musulmán, que le van a obedecer el mundo islámico para que no ataque a Israel, garantizándole 7 años de paz, que va a traicionar. Y la segunda venida de Cristo es el Armagedón. Y ahí es cuando nosotros ya no estamos. 7 años antes estamos en el cielo. 1 Corintios 3 del 10 al 12, Romanos 14, 10, 2 Corintios 5, 10, en lo que se conoce como el tribunal de Cristo, donde mientras está la tribulación, la iglesia está siendo juzgada no por nuestra salvación, porque la salvación no la podemos perder, sino por las obras que hicimos o dejamos de hacer, para que cuando bajemos con Cristo en la segunda venida, ya tengamos asignados a los cristianos las posiciones en las que vamos a ocupar durante el milenio. Muchos van a tener tronos, muchos van a reinar en otras naciones. Entonces todo esto se determinará antes de la segunda venida de Jesucristo.